Bienvenido a mi canal Victoria y tus taxes. Mi nombre es Victoria Santana, profesional de impuestos con más de 20 años de experiencia y hoy te tengo un tema interesantísimo. Hoy te voy a explicar cómo tú poder entender la forma 1040, el cual es la forma principal de los taxes personales. Al tú entender la forma, cada sección de la forma, podrás identificar si hubo algún error, ya sea cuando te prepares tú tus propios taxes o si vas donde un preparador, también puede identificar si hay algún error en la forma. Al tú entender la documentación, es más fácil para ti poder interpretar lo que está en el documento. Te invito a que compartas mi canal con familiares y amigos y a que te suscribas, ya que comparto muchos temas con relación de impuestos y finanzas personales. ¿Quieres preparar tu propia planilla de impuestos? En realidad no es tan difícil. El sistema está diseñado para que los contribuyentes se puedan preparar su propia planilla de impuestos, ya sea en papel, usando las formas, o usando una de las compañías que proveen programas de computadora en el cual tú podías preparar tu planilla por un costo, claro, porque ellos cobran por esos programas. Pero te tengo una buena noticia. A partir de este año, el IRS va a implementar un plan piloto donde los contribuyentes a través del portal del IRS van a poder preparar sus taxes gratuitamente. Hoy te voy a explicar cómo entender la forma 1040 para cuando hagas tu planilla de impuestos entienda lo que estás haciendo, pero también a la vez si decides ir donde un profesional, cuando te den tus copias puedas entender lo que el profesional hizo y así puedes detectar errores en tu preparación de impuestos. Esta es la forma 1040, que es la planilla individual de impuestos que usan los contribuyentes todos los años para presentar su planilla de impuestos al IRS. La forma 1040 consta de 2 páginas. La del año 2023 ahora tiene hasta 38 líneas. La cantidad de líneas, eso depende porque todos los años, cuando se revisa la ley, se quita créditos, se aumentan créditos, se cambian regulaciones o deducciones. Cada vez que se le hace un cambio a la ley, a veces se altera el orden de cómo las líneas están en la forma. O sea que eso es algo de prestarle mucha atención. La forma 1040 también tiene secciones que se le agregan anexo. Hay líneas que directamente se le puede poner la información, pero hay otras líneas que requieren la preparación de otras formas o anexos. Hoy te voy a explicar por sección para que puedas entender la forma 1040, ya que aunque tú uses un programa de computadora, es basado en esa forma. Este es el encabezado de la forma 1040, es donde el contribuyente y el cónyuge del contribuyente, o sea, la esposa o el esposo, ponen su información. Pero antes te quería decir esto, pon atención porque a medida que te voy explicando la forma, te voy a ir dando tips de cómo tú puedes darte cuenta que cometiste un error al momento de preparar tus propios impuestos. Al igual, si vas donde un profesional, puedes identificar si cometió algún error y hasta fraude. La próxima sección que voy a explicar es el filing status o el estado civil. Para el IRS hay 5 estados civiles, que es soltero, casado llenando junto, casado llenando separado, cabeza de familia y viudo calificado. Cada uno de esos estatus tiene sus propias reglas que de acuerdo a su situación usted va a calificar o va a aplicarle a usted de acuerdo a su situación. En otro video doy más detalles de cómo usted puede saber cuál es el estatus que le conviene de acuerdo a su situación. Bueno, la siguiente sección es con relación a la moneda digital, que si durante el año tú recibiste pagos por la venta de propiedades o por prestar servicios con moneda digital, o que si la vendiste o la cambiaste o saliste de ella, o sea, que la cambiaste en dólares, tiene que contestar si sí o si no. También pregunta si puedes tú como taxpayer o contribuyente ser reclamado en otra planilla de impuestos, al igual si estás llenando con tu esposa, si tu esposa o tu esposo puede ser reclamado en otra planilla. También pregunta que marque si tu esposa o esposo llenaron la forma AREMAIS o detallada o si tu esposa o tu esposo tuvieron un dual status alien durante el año. Es muy importante que esas preguntas las contesten,
ya que esas preguntas pueden afectar los créditos y las deducciones. Si usted no la contesta y recibe dinero de más, entonces aparte de que tiene que devolver el dinero, le va a cobrar también multas por no dar la información correcta. También pregunta en la próxima sección que si naciste antes de enero 2 de 1959, ya seas tú o tu esposo o tu esposa, o que si eres ciego o tu cónyuge tú son ciegos. ¿Por qué esas preguntas? Porque en esas situaciones que la persona nacieron antes de enero 2 o sean ciegas, el ciego no tiene que haber nacido antes de enero 2. El IRS las leyes de impuestos pagan menos impuestos. O sea, la cantidad taxable para ellos es diferente. Después pregunta por los dependes. O sea, tiene que listar los dependes que tú vas a reclamar en tu planilla de impuesto. Nombre, apellido, seguro social, la relación que tú tienes con ese depende. Ahí te la pregunta. ¿Qué error tú podrías darte cuenta en esta sección? Si tú ves el nombre de tu esposa aquí o tu esposo, eso está mal. Los esposos y los cónyuges no son depende, ya sea que el error lo cometiste tú o lo haya cometido un preparador. En esa sección no se ponen los esposos. Los esposos o los cónyuges se ponen arriba en el encabezado, sin importar si recibieron o no recibieron ingresos. Se consideran los dos contribuyentes. Usualmente las parejas pueden decidir quién va adelante, quién va después. Esas son cosas personales que la pareja decide de acuerdo a cómo ellos manejan su situación. Y más para abajo en la forma, aquí vemos el ingreso, income. Desde la línea 1A hasta la 15, todo es relacionado sobre el ingreso. Ahí se empiezan a listar diferentes tipos de ingresos. Esta es una área muy importante donde tú te podías dar cuenta si hay un error. Por ejemplo, me explico. Si tú solo tienes ingreso de trabajo, o sea, W2, en la única parte, en la forma que puede aparecer dinero reportado es en la 1A, que es donde se reportan los W2. Si tú no tienes ningún otro tipo de ingreso, no recibiste otro tipo de forma y tú ves cantidades, por ejemplo, donde dice pensión y anuri y tuve una cantidad ahí, si fuiste tú que lo hiciste, revisa si entraste la información mal y si fue un profesional de impuesto, pregúntale al profesional de impuesto por qué esa cantidad está ahí. Porque te voy a decir algo, si el preparador comete un error, tú todavía eres responsable como contribuyente de ese error. Hay una línea en la sección de ingresos o de income que quiero que ustedes le pongan mucha atención cuando ustedes van a llenar sus taxes donde un preparador de impuestos. Es la línea 8 o additional income. Esa línea se requiere utilizar el Schedule 1, como expliqué anteriormente. O sea, hay otro anexo que hay que completar para poder poner la cantidad en esa línea. Te voy a enseñar aquí en la foto. Ese es el Schedule 1. Y en el Schedule 1 hay más información, o sea, se añaden más ingresos. Hay otros ingresos que no están listados en la otra sección, entonces están listados aquí. Pero algo muy importante, no solamente hay ingresos, hay también deducciones y aquí también es donde se reporta el ingreso de trabajo de cuenta propia o self-employment. Y ahí es donde muchos preparadores inescrupulosos se dan la tarea de cometerle fraude al cliente que ni el cliente se da cuenta para inflarles su reembolso. Tengan mucho cuidado, es muy bueno tener un reembolso grande, pero si fue hecho de manera fraudulenta, usted va a tener que pagar eso para atrás más intereses. ¿Qué hacen muchos preparadores fraudulentos en esa línea? Te inventan un trabajo de cuenta propia o un Schedule C. Tú no te vas a dar cuenta porque ellos no te van a dar el Schedule C. La forma no te la van a dar. La única manera que tú te podías dar cuenta es si tú ves en la línea 8 de la 1040 una cantidad negativa. Entonces, si hay una cantidad negativa o una cantidad también positiva, porque lo que pasa es que ellos, si el ingreso es muy bajito, ellos te inventan un ingreso para manipular el ingreso, para incrementarte el reembolso. Y si tu ingreso es muy alto, se inventan una cantidad de pérdida de un negocio para manipular el ingreso y así también tener un reembolso más alto. Pero el problema con eso
no es eso, sino que no se lo dan al contribuyente. Ellos inflan esos reembolsos, pero el preparador, usando servicios de bancos, pasa ese dinero como si fueran parte de los fees, y a veces el cliente ni siquiera ve ese dinero. Tenga mucho ojo. A veces lo ve porque para que usted vaya donde ellos tienen que decirle a usted que ustedes le van a devolver que sean $1,000 menos que lo que le dijo el preparador, que en verdad le estaba haciendo los taxes correctos como era. No se deje caer en esa trampa, porque cuando hacen esas cosas, el preparador se protege de que supuestamente usted le proveyó la información, y al final usted se queda enganchado con ese problema de ese fraude en su planilla de impuestos. Estamos casi pasando a la página número 2 de la forma 1040, pero antes te quiero explicar unas cantidades importantes que debes saber antes de pasar a la página número 2, que es el total income o el total de ingreso, el adjusted gross income o el ingreso ajustado, y el taxable income o el ingreso taxable. Esas tres cantidades es muy importante que entienda cómo trabaja. El total de ingreso es tu total de ingreso que recibiste durante el año. Vamos a decir que estás casado, llenando junto con tres depende o tres niños. Entonces recibiste un ingreso, vamos a decir un ejemplo, de $100,000. Aquí ponemos total de ingreso, $100,000. Dice, adjusted gross income. No hay ningún ajuste al ingreso, que fue lo que mencioné en el Schedule 1, que pueden haber ajustes. En tu caso no hay ningún ajuste para bajarle al ingreso. Entonces, en este caso, el ajuste gross income, que es la línea 11, viene siendo igual que el total income. Después que tú sabes el ajuste gross income o el ajuste o el ingreso ajustado, hay que calcularte la deducción estándar o AREMAS. Vamos a decir que usa la deducción estándar, que por ser casado, vamos a buscar aquí, según la tabla, cuánto dice que es por ser casado. Dice por casado llenando juntos, te toca una deducción de 27,700. Vamos a redondar a 28. Vamos a decir que ganaste 100,000 y te vamos a descontar 28,000 por ser casado, llenando junto. O sea que ya de $100,000 que tenías que pagar taxes, ahora solamente tienes que pagar taxes en 72, no en los 100 completos. Entonces ese es tu taxable income ahora, $72,000. Entonces, después que tú sabes el taxable income, tenemos que saber cuánto es el tax a pagar de esos 72. ¿Cómo tú sabes esa cantidad? Eso se busca a través de una tabla, porque son cantidades ya predestinadas en una tabla. Vamos a decir que la cantidad de taxes a pagar de 72,000, vamos a decir que es el 10% para hacerlo más fácil. Entonces decimos que entonces los taxes son 7,200, son los taxes. Y tú dirías, ¿y por qué tenemos que calcular taxes ahí si yo durante el año pagué? Acuérdate que durante el año tú vas haciendo como un adelantado, pero al final aquí es que se calcula en realidad el impuesto que tienes que pagar. Más luego vamos a tomar esa cantidad en consideración, el dinero que tú pagaste, pero ahora necesitamos saber cuánto es los taxes a pagar. Y los taxes a pagar, vamos a decir en este ejemplo, son $7,200. Ahora vamos a ver qué calificas, porque la línea 2, la primera sección de la línea 2 es taxes y crédito. Y la primera línea lo que se calcula son los taxes. Entonces vamos a ver qué crédito tú calificarías que se te podía rebajar a esos 7,200. Aquí tenemos el Child Tax Credit, porque me acuerdo que tenías tres niños. Vamos a decir que tienen menos de 17 años los niños y que cumplen todos los requisitos. Por cada niño, vamos a decir, te dan $2,000, que ese es el Child Tax Credit. Entonces son $6,000. Entonces aquí ponemos 6,000. Después que se hacen los cálculos, se le va a rebajar ese crédito a los taxes. O sea, 6,000, tú solo vas a rebajar a los 7,200. Entonces, ¿cuánto va a quedar? $1,200 va a quedar, que es el tax a pagar. Entonces, aquí vemos en la próxima sección que dice pagos. ¿Qué son los pagos?
Exactamente, ahí está el dinero que tú pagaste durante el año. Vamos a decir que de los impuestos federales durante el año, a ti te sacaron eh, $6,000. Tú tienes ahí $6,000 que ya tú lo hubieras pagado. Entonces, pero acuérdate que todavía tú tienes 1,200 que tienes que pagar todavía de impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tú tienes ya $5,000 en crédito, se lo vamos a rebajar a esos 1,200 se lo vamos a rebajar a los 5,000. Entonces, ¿de qué te vas a quedar? Con $4,800. Bueno, después que le rebajamos a los 5,000, los 1,200 que todavía tienes taxes que pagar, te va a quedar un excedente de $3,800. Como tu ingreso sobrepasa los $50,000, no calificas para el Earning con Credit o otro tipo de crédito. Entonces, ¿qué va a pasar? Ninguna de las siguientes líneas que hay, que es como el Learning con Credit, Additional Child Tax Credit, el American Opportunity Credit, ya no hay más crédito al cual tú puedas calificar. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 3,800? Ponemos aquí cantidad de pagos, 3,800. Entonces se les restan los 1,200, total de pagos 5,000 y se les restan los 1,200, queda 3,800. Entonces, ¿qué hay? Un overpayment en la línea 34. O sea, pagaste dinero de más y se te va a devolver. Aquí en esta sección donde dice refund, tú provees tu cuenta de banco. Aún tú lo hagas en el programa, la información es así mismo, en ese mismo orden. Tienes que proveer tu cuenta de banco o si quieres que te lo manden por cheque, es aconsejable que lo manden a través de la cuenta de banco. Siempre asegúrate que tu cuenta de banco es la que esté aquí cuando vas donde un preparador, al menos que tú no estés usando un producto de banco que no pagas al momento de la preparación y la información que está ahí no es la cuenta del preparador, es una cuenta que te crea un banco provisional para poder recibir el dinero, para poderte pagar a ti y pagar al preparador. En caso de que debas, después dice cantidad a deber, pero en este caso no se va a deber, se queda en blanco. Dice third party designee, o si tú asignas a alguien más para que te hable por ti. Si tú no has asignado a ese preparador a hablar por ti en el IRS o autorizarlo a que pueda llamar por ti o hacer diligencia por ti, su información no puede estar aquí y el preparador tiene que informarte si eso se va a hacer. Y aquí va tu firma, la fecha y la ocupación. Aún tú lo haces usando los programas de computadora, tú tienes que llenar una forma electrónica que se llama 8879, que es la donde tú autorizas que se pueda mandar electrónico. Y abajo dice Pay Preparer, o sea que si le pagaste a alguien para tú completar tus impuestos. Si tú le pagaste a alguien y la información del preparador no está ahí, eso es lo que se conoce como un preparador fantasma. O sea, una persona que está usando un programa el cual no pone su información y la planilla se queda como que fuiste tú que la completaste. Usualmente las personas que hacen eso son las que hacen todas esas cosas fraudulentas que te acabé de mencionar. Aparecen algunos cuantos que ponen su información y como quiera hacen sus detallitos que al final el contribuyente es que termina perjudicado. Para más información te invito a que me sigas en mi canal donde daré más información más detallada sobre impuestos y finanzas.